Bienvenidos a la Noche Infinita. Antes de comenzar, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas y qué temáticas te gustaría que exploremos en el futuro. Leemos cada mensaje con atención y siempre tomamos en cuenta sus sugerencias para los próximos relatos. Sin nada más que decir, comencemos. Yo soy chofer de tráiler desde hace más de 15 años. He cruzado este país de punta a punta, desde la frontera de Matamoros hasta los puertos de Manzanillo. Me he enfrentado al calor infernal de Sonora, las lluvias impredecibles del Bajío y los bloqueos que uno ya aprende a sortear. Pero nunca, jamás, había sentido un miedo como el de aquella madrugada entre Sabinas y Monclova, en la carretera federal número 57. Todo empezó con una carga de acero laminado que recogí en Saltillo, con destino a una empresa en Apodaca. Era una ruta sencilla, de esas que he hecho tantas veces que podría recorrer con los ojos cerrados. Pero ese día decidí cambiar un poco el horario. Salí más tarde, como a las 9 de la noche, para evitar el tráfico de Monterrey al amanecer. Un error, ahora lo entiendo. Pasando Castaños, ya con la carretera vacía, noté por el retrovisor que un auto se pegó detrás de mí. Era un sedán gris, sin placas. Al principio no le di importancia. En el norte eso no es raro. Hay muchos carros de Estados Unidos que circulan sin registro por falta de dinero o por ser chocolate, como les decimos. El problema fue que el auto no me rebasaba, ni se alejaba. Mantuvo exactamente la misma distancia detrás de mí durante muchos kilómetros. Reduje la velocidad. Él también. Aceleré hasta llegar casi a los 110 kilómetros por hora. Él también. Pensé que quizá me estaba cuidando. Uno nunca sabe. Tal vez un compañero de ruta. Encendí el radio para ver si me reconocía algún otro trailero por el canal abierto. Nadie respondió. Intenté encandilarlo con las luces traseras. Nada. Seguía allí. Al pasar por Estación Hermanas, decidí detenerme un momento. Tenía sed y un retén federal siempre se instala por esa zona. Si el auto se iba, era paranoia mía. Si se detenía, entonces sí había bronca. Me orillé con las intermitentes, bajé del tráiler como si fuera a revisar los birlos de una llanta, fingiendo naturalidad. El carro se detuvo también, exactamente a la misma distancia, ni un metro más cerca ni más lejos. Las luces seguían encendidas, pero no pude ver el rostro del conductor. Estaba muy oscuro y los cristales polarizados lo cubrían todo. Esperé ahí unos minutos. Nada. No bajó, no se movió, ni una señal. Me empecé a poner nervioso. Regresé a la cabina y cerré con seguro. Marqué al número de emergencia de la empresa. Nadie contestó. Intenté llamar a la Policía Federal. Línea muerta. La señal de celular era mala, como suele pasar en ese tramo. Pensé en llamar por la radio de onda corta, pero no quería alertar a quien fuera que estuviera allá atrás. Encendí el motor de nuevo, el carro también. Entonces supe que eso no era casualidad. Seguí avanzando. Las horas se volvieron eternas. Cada curva, cada recta, el maldito carro seguía ahí, como si estuviera atado al tráiler con una cadena invisible. En ningún momento se acercó, ni siquiera lo suficiente para que pudiera verle las facciones al conductor. Ya cerca de frontera, decidí hacer algo arriesgado. Tomé un desvío hacia un viejo camino que solo los locales usan, paralelo a la vía principal. Es angosto y en mal estado, pero sabía que si él era un criminal, allí no se arriesgaría a seguirme. Pensé que podría despistarlo, pero no fue así. El auto también giró. Me empecé a desesperar. El sudor me escurría por la frente aunque el clima era frío. Mis manos estaban empapadas en el volante. Algo no estaba bien, y no era solo el seguimiento. Era la forma en que me seguía. Nadie aguanta tanto tiempo a esa distancia, con esa precisión. Ni una curva mal tomada, ni un volantazo, ni una frenada repentina. Era como si el auto no necesitara conducir, como si me copiara. Pasando un puente viejo, se me ocurrió una última idea. Me detuve de golpe. Freno de motor y de aire. Quería obligarlo a pasar, a que lo viera de frente, a tomarle una foto si podía. Quería verle el rostro al cabrón.
Pero el auto no pasó. Tampoco se detuvo. Simplemente desapareció. Lo juro por lo más sagrado. Miré el espejo y ya no estaba. Bajé del tráiler con la lámpara de mano. Nada. Ni rastros de polvo, ni huellas, ni luces a lo lejos. Solo la oscuridad. Creí que me estaba volviendo loco. Subí al tráiler, con el corazón reventándome el pecho. Estaba a punto de encender el motor otra vez cuando algo me hizo mirar al asiento del copiloto. No sé cómo explicarlo. Estaba vacío, pero no se sentía vacío. Olía a algo distinto, a algo extraño, como a fierro caliente, o a motor quemado, o a ropa vieja guardada por años. Pero no había nadie, nada. Revisé la cabina. Todo parecía en orden, excepto un detalle que me hizo soltar la linterna de golpe. Mi GPS, uno de esos Garmin antiguos que siempre llevo en la consola, mostraba la ruta, sí, pero con dos flechas. Una era mi posición, la otra no se movía, y estaba exactamente encima de mí. La quité de inmediato. Arranqué el tráiler y no me detuve hasta llegar al primer retén militar en Monclova. Me bajé como loco, gritando que me estaban siguiendo. Los soldados me revisaron el camión, la cabina, todo. No encontraron nada. Me vieron raro. Uno de ellos, más joven, me dijo en voz baja: «No es la primera vez que pasa algo así, señor. Debería evitar manejar de noche por estos tramos». No quise preguntar más. Llegué a Apodaca al amanecer, sin incidentes. La entrega fue puntual. Nadie supo lo que había pasado. No lo reporté. Me tomé 2 semanas de descanso y desde entonces no manejo de noche. Nunca más. Pero hay algo que no puedo olvidar. Cada tanto, al limpiar la cabina, encuentro algo que no reconozco. Una colilla de cigarro, una moneda extranjera, una mancha en el asiento del copiloto. Cosas que no puse yo. Y cada vez que reviso el retrovisor, aunque sea de día, no puedo evitar mirar 2 veces, por si acaso. Me llamo Sebastián. Llevo más de 20 años manejando tráiler, recorriendo carreteras que cruzan México de punta a punta. En este oficio, uno se acostumbra al insomnio, a comer lo que sea en cualquier fonda polvosa y a ver cosas que no le cuentas a nadie. Pero nunca me había tocado vivir algo como lo que pasó hace apenas unos meses. Salí de Monterrey con rumbo a San Luis Potosí en una ruta nocturna. Iba solo, como casi siempre. La empresa nos asigna las cargas por WhatsApp y nos da las instrucciones generales, lugar de entrega, fecha límite y una advertencia eterna. No te pares, no te desvíes, no te metas en lo que no es tuyo. Era un embarque como cualquier otro. Tarimas envueltas en plástico, selladas con cinta, bien aseguradas. Todo iba en regla. Me habían dicho que no habría inspecciones sorpresa porque el cliente era de confianza. Lo raro fue que al revisar el embarque antes de salir, noté que una de las cajas tenía una esquina apenas aplastada. Pensé en tomarle una foto para cubrirme, pero no lo hice. Error. Pasé por Matehuala sin problemas. Me detuve un momento en una gasolinera para ir al baño y comprarme un Gatorade. Eran como las 2 de la mañana cuando volví al tráiler. Me senté, encendí el motor y entonces lo escuché. Una vibración seca, insistente, como de teléfono. Venía de atrás, de la caja. Pensé que tal vez uno de los empleados de la bodega había olvidado su celular entre la carga. No era raro. Pasó. Lo ignoré. Pero a los 15 minutos, volvió. Una vibración clara, rítmica, como cuando te entra un mensaje o una alarma. Intenté no pensar en eso. Seguí manejando. Me dije: es un teléfono viejo con alarma programada, se le acabará la batería. Pero no se le acabó. Cada 15 minutos exactos, vibraba de nuevo. Al principio era molesto, luego fue inquietante. Ya para la 4ª o 5ª vez, me empezó a joder la cabeza. 15 minutos no son nada cuando manejas de madrugada. 15 minutos pueden volverse una eternidad si empiezas a imaginar cosas. Pensé en parar a revisar. Pero si me bajaba a esa hora, en mitad de la carretera, corría el riesgo de que me robaran o que alguien me viera hurgando en la carga ajena.
En este negocio hay cosas que es mejor no tocar. No sabes si estás moviendo electrodomésticos, papelería o algo más cabrón. A mí me pagan por manejar, no por hacer preguntas. Pero el maldito zumbido seguía. Pasaban las horas. Yo, manejando con los nudillos blancos, esperando el siguiente zumbido. Ya ni música tenía puesta, solo el ruido del motor y el silencio denso de la noche. Y de pronto, ahí estaba. Brrr, brrr. A las 5:30 de la mañana, no aguanté más. Paré en un área de descanso antes de entrar a la zona industrial de San Luis. Me estacioné cerca de unos baños públicos y apagué el motor. El silencio fue como una bofetada. Esperé. Brrr, brrr. Ahí estaba. Venía de la parte baja del tráiler, justo debajo de la tercera tarima. Subí con cuidado, saqué mi navaja y corté un poco del plástico. Empecé a revisar, moviendo las cajas una por una, con la garganta seca, hasta que lo vi. Era un celular viejo, de esos con carcasa gruesa y pantalla pequeña. Estaba envuelto en cinta y escondido entre dos capas de cartón. No tenía chip visible, solo vibraba. No sonaba, no se encendía, solo vibraba. Saqué el teléfono con cuidado, lo revisé. No tenía botones que funcionaran. La tapa trasera parecía sellada. Estaba modificado, como esos teléfonos que usan para activar bombas o transmitir señales. En ese momento, sentí algo que nunca había sentido manejando tráiler. Miedo real. No esa adrenalina de manejar con sueño, ni la incomodidad de pasar por un retén armado. No, esto era otra cosa. Esto era como si alguien me estuviera usando para algo, sin que yo lo supiera. Volví a cerrar todo como estaba y me senté en la cabina con el celular en la mano. Pensé en tirarlo. Pensé en encenderlo con alguna combinación de botones. Pero no quise tentar a la suerte. Me limité a esperarlo, cada 15 minutos. Brrr, brrr. Pensé en llamar a mi supervisor. Pero si me metía en broncas, la empresa no me lo iba a agradecer. Si el cliente era importante, podían acusarme de manipular la carga. O peor, si ese celular era parte de algo más oscuro, podía terminar metido en algo que no iba a poder explicar. Decidí entregarlo con todo y celular, sin moverlo más. Llegué al almacén del cliente a las 7 en punto. El encargado, un tipo moreno de lentes y cara de pocos amigos, me recibió como si nada. Le mostré el papeleo y abrimos la caja juntos. Él vio que todo estaba sellado y me dijo, «Gracias, pásale a firmar». Pero no firmó él. A los pocos segundos salió otro tipo de una oficina, más joven, trajeado. Tenía esa actitud que tienen los cabrones que se creen intocables. Revisó los papeles y cuando ya estaba por firmar, me miró de reojo y me dijo, «¿Tuviste algún problema con la carga?» «Ninguno», respondí sin dudar. «¿Seguro?» Todo llegó como me lo entregaron. El tipo se me quedó viendo por unos segundos, luego sonrió apenas y firmó. Me devolvieron los papeles y me dijeron que podía irme. Subí a mi tráiler con las piernas temblando. Mientras me alejaba, vi por el retrovisor que uno de los empleados sacaba una caja específica y la metía a una camioneta negra sin placas. Nada de eso estaba en los procedimientos. Me fui sin mirar atrás. Pero eso no fue lo peor. A los 3 días, recibí un mensaje en mi celular. Un número desconocido. Solo decía, «Gracias por tu discreción. Hay más viajes como ese si te interesa». Lo borré de inmediato. Cambié el chip. Pensé en denunciarlo, pero ¿a quién? ¿Qué les iba a decir? ¿Que un celular vibraba cada 15 minutos y eso me pareció sospechoso? No volví a aceptar viajes de esa empresa. Cambié mi ruta a norte. Ahora solo voy de Monterrey a Torreón. Nada que pase por San Luis. Pero aún hoy, cuando manejo de noche, cada que el reloj marca 15 minutos exactos, no puedo evitar tensarme, esperando ese zumbido seco, esa vibración que no traía mensajes ni llamadas, solo una cuenta regresiva para algo que nunca entendí y que prefiero no entender. Trabajo como chofer de tráiler desde hace más de 15 años
He recorrido prácticamente todas las carreteras del país, desde Tijuana hasta Tapachula. Me ha tocado dormir en paraderos donde lo único que escuchas es el viento y los perros ladrando en la oscuridad. He vivido asaltos, extorsiones, retenes falsos y accidentes que no le deseo ni a mi peor enemigo. Pero lo que viví hace apenas unos meses, allá por la carretera federal 148, entre Veracruz y Puebla, no tiene explicación lógica. No me gusta hablar de eso, pero lo hago porque necesito sacarlo de mi pecho, porque desde esa noche no he vuelto a ser el mismo. Todo empezó un viernes en la tarde. Salí de Córdoba, Veracruz, cargado con toneladas de mercancía que debía entregar en un parque industrial en la salida de Puebla. Era un trayecto común para mí. Sabía que me esperaban curvas pesadas, niebla densa al subir por Esperanza y las famosas bajadas hacia Amozoc, donde uno debe ir con el doble de precaución. Eran casi las 8 cuando pasé por Acultzingo. El sol ya había caído y los cerros se veían como monstruos dormidos al fondo. Decidí parar a cenar en un paradero que conozco desde hace años, donde Doña Chelo sirve tortas de pierna y café de olla. Ahí, entre el olor a manteca y diésel, fue la primera vez que lo vi. Estaba estacionado frente a la tienda de abarrotes que hay junto al paradero. Una moto negra, sin placas, con el faro delantero encendido. El conductor llevaba un casco cerrado, completamente negro, y una sudadera con capucha encima del casco, como si no quisiera que nadie viera ni un milímetro de su piel. No se movía, no fumaba, no volteaba a ningún lado, solo estaba ahí, viendo. Yo pensé que era un chavo más, uno de esos que usan motos para repartir cosas o hacer recados de pueblo en pueblo. Pero pasaron más de 30 minutos y nunca se bajó. Nunca habló con nadie, nunca apagó el faro. Cuando regresé a mi tráiler y tomé la autopista de nuevo, por el retrovisor todavía alcanzaba a ver el brillo del faro. Me persiguió en la mente por kilómetros. Ya eran casi las 10 cuando pasé por Maltrata y el cansancio empezaba a calarme. Decidí hacer una segunda parada rápida en una gasolinera justo antes de entrar a la zona de niebla. Necesitaba un café para espabilarme. No había muchos tráileres esa noche. Era raro. Mientras llenaba mi termo, algo me hizo voltear hacia la carretera. La misma moto negra, estacionada del otro lado, con el faro encendido. El encapuchado seguía sobre ella, inmóvil. Esta vez estaba a menos de 20 metros. Podía ver cómo la neblina se arremolinaba alrededor de la moto, como si no quisiera tocarlo. Intenté ignorarlo. Me subí al tráiler sin terminar el café y seguí avanzando. Empecé a sentir una incomodidad rara en el pecho, como si algo me estuviera siguiendo. Revisé el GPS, todo iba bien. Pero al pasar por el túnel de Esperanza, vi el destello del faro otra vez, esta vez detrás de mí. No escuché motor, no vi movimiento, solo el resplandor blanco que aparecía cada vez que pasaba por un espejo en curva. Empecé a sentirme observado, pero no aceleré. No cometí la estupidez de dejar que el miedo me hiciera cometer un error a 120 por hora en carretera de montaña. En la siguiente curva, lo perdí de vista. Respiré profundo. Me dije que ya lo había dejado atrás. Pero cuando llegué al área de descanso del kilómetro 112, un sitio donde usualmente hay más choferes descansando, la misma moto estaba allí, justo junto a un poste sin luz, encapuchado, inmóvil, sin decir nada. Lo juro por mi madre, no había forma lógica de que me hubiera rebasado sin que yo lo viera. Me detuve, bajé del tráiler y caminé hacia los baños. Pasé cerca de la moto. No pude evitar mirarlo. El casco era negro mate, sin marca. La sudadera le cubría los hombros y el pecho. Su respiración era completamente inaudible. Lo saludé. Nada. Lo volví a intentar. Nada. Solo el resplandor del faro alumbrando el pavimento, como si su única misión fuera observar. Esa noche intenté dormir en el camarote del tráiler, pero fue imposible. Tenía la sensación de que esa cosa, ese hombre, lo que fuera, no se iba a mover mientras yo estuviera ahí, como si me estuviera esperando. A las 2 de la madrugada decidí largarme. Ya no tenía sueño, no sentía cansancio. Lo único que sentía era una necesidad urgente de llegar a Puebla.
Pasando el entronque con San José Cuyachapa, vi que no había más luces a lo lejos, ni faros, ni autos, ni camiones, nada. Como si la carretera me perteneciera, o como si me la hubieran cerrado. A lo lejos, entre la niebla, apareció otra vez la moto, esta vez en medio del camino, bloqueando ambos carriles. Frené, toqué el claxon, nada. Las luces largas del tráiler no podían penetrar del todo la neblina, pero el faro de la moto brillaba como una estrella sin moverse. El tipo estaba parado al lado, no encima, esperando. La sangre me hirvió. Bajé del tráiler, saqué mi lámpara de mano y caminé unos pasos hacia él. Grité con fuerza, amenacé. Le pregunté qué quería. No respondió. Solo alzó la mano derecha y señaló hacia la cuneta del camino. Seguí con la linterna la dirección de su dedo y lo vi. Un coche gris, destrozado, completamente fuera de la carretera, entre los matorrales. No había forma de verlo desde el camino sin una luz potente. El chasis estaba partido y el toldo hundido como si hubiera rodado. Corrí hacia allá. Dentro había un joven inconsciente, con el cinturón puesto, la cabeza ensangrentada contra el volante. Respiraba apenas. Saqué mi celular. No tenía señal. Corrí de vuelta al tráiler, usé el radio y llamé ayuda. Tardaron más de 20 minutos en llegar los paramédicos. Cuando volvieron conmigo, el joven seguía con vida. Me dijeron que, de haber tardado unos minutos más, no lo habría contado. Y la moto ya no estaba. Busqué huellas. Nada. Solo niebla y silencio. Desde esa noche, he vuelto a ver al motociclista 3 veces, siempre en paraderos vacíos, siempre de noche. Nunca se acerca, nunca habla, solo observa. A veces, cuando lo veo, me pregunto, ¿es una amenaza o es una advertencia? Desde entonces, cada vez que lo encuentro, paro el tráiler, bajo y reviso los alrededores, porque quizá no vino por mí, quizá viene a señalarme a quién debo ver antes de que sea demasiado tarde. Trabajo como trailero desde hace más de 15 años. He rodado por todo México, desde los caminos polvorientos de Sonora hasta las brechas húmedas de Chiapas. Sé lo que es dormir con una mano en el volante y el pie apoyado en el freno. Aprendí que el camino tiene sus reglas y que no todo lo que se mueve a medianoche merece que te detengas. Pero esa noche rompí una de esas reglas. Era poco después de las 3 de la mañana. Llevaba cargamento desde Lázaro Cárdenas hasta la central de abasto en Iztapalapa. Para entonces ya estaba bien metido en Michoacán, a unos kilómetros de una ranchería llamada El Chaus, sobre la carretera libre. Era un tramo solitario, sin señal de celular y con apenas uno que otro camión en la madrugada. En esa parte del camino, los árboles se agolpan junto al asfalto como si intentaran abrazar la carretera. Solo los faros del tráiler abrían brechas en la oscuridad. Y fue ahí donde lo vi. Un hombre parado junto a la cuneta, con un brazo extendido y la otra mano haciendo sombra a su cara. No se movía, no hacía señas, solo estaba allí, quieto, como si me hubiera estado esperando. Lo pasé de largo, como dictan los instintos, pero unos 50 metros adelante algo me hizo frenar. No fue la conciencia. Fue otra cosa, una inquietud que no supe de dónde venía. Puse las intermitentes y di marcha atrás con cuidado, deteniéndome frente a él. Bajo la luz de los faros parecía un tipo común, como de unos 35 años. Llevaba una camisa clara empapada de sudor, pantalón oscuro y zapatos polvosos. Su cara tenía ese gesto apagado de los que ya no esperan ayuda, solo suerte. ¿Todo bien, compa?, le pregunté por la ventanilla. El hombre se acercó al vidrio con cautela, con las manos a la vista. Me miró con una mezcla de desesperación y alivio. ¿Me puede dar un aventón? Más adelante, unos 5 kilómetros. Me dejó tirado mi coche. Miré el retrovisor. Nada más que negrura. Dudé un segundo, pero algo en su voz me hizo asentir. Le abrí la puerta del copiloto. Subió sin decir más y cerró con cuidado. Olía a tierra seca y sudor viejo. No parecía borracho ni drogado,
pero sí desvelado, como si llevara días sin dormir. Avancé en silencio unos minutos. La radio apenas zumbaba entre estática y murmullos. ¿Se te quedó el carro allá atrás?, le pregunté por romper el silencio. Sí, más adelante. Iba para ver a mi hermana, pero se me calentó el motor. Me quedé sin agua. Asentí. Parecía lógico, pero entonces, a los pocos segundos, volvió a hablar. Vengo de ver a mi madre. Murió hace unos días. Fui a arreglar unas cosas al panteón. Fruncí el ceño. No dije nada. Tal vez había entendido mal, o estaba mezclando las historias. Seguí manejando. ¿Y tu carro?, pregunté otra vez, curioso. No traía carro. Vengo de la terminal de Uruapan. Me bajé antes por error y ya no pasó otro camión. Me volteé a verlo con disimulo. Su mirada iba clavada en la carretera, como si no se diera cuenta de lo que acababa de decir. Mi estómago se apretó. ¿Y tu hermana? Dijiste que ibas a verla. Aventé, casi como tanteando el terreno. Tardó en responder. Luego dijo, casi en automático, no tengo hermanas. Me costó no frenar en seco. Había algo profundamente erróneo en todo esto, pero no sabía qué. Sentí que me ardían las palmas de las manos en el volante. ¿Cómo dijiste que te llamas?, pregunté con voz neutra. Ismael, respondió sin dudar. Pasaron unos segundos. ¿Seguro? Hace rato me dijiste que eras Enrique. Él volteó a verme, por primera vez. Su cara estaba impasible, pero sus ojos estaban tan abiertos que parecía que no pestañeaba. No dijo nada, solo me miró. Luego volvió la vista al frente y murmuró, todos nos llamamos diferente aquí. El silencio que se hizo después fue insoportable. Apreté el volante con fuerza, sintiendo un sudor frío correrme por la espalda. No quise preguntar más. Algo me decía que no debía hacerlo. El camino parecía no acabar, y empecé a dudar si ya habíamos pasado los 5 kilómetros que me había dicho. Entonces, sin previo aviso, el hombre dijo, aquí me bajo. No había nada, solo monte a los lados y un señalamiento oxidado que ni se alcanzaba a leer. Reduje la velocidad. ¿Seguro? Aquí no hay ni luces. Aquí está bien. Detuve el tráiler en la orilla. El hombre abrió la puerta sin prisa. Antes de bajar, volteó a verme de nuevo. Gracias. No todos se detienen. Usted no va a tener problemas esta noche. Y se bajó. Lo vi caminar hacia la maleza como si supiera exactamente a dónde iba. A los pocos pasos se perdió entre los árboles. Me quedé ahí, con el motor encendido, los faros clavados en la oscuridad. Pasaron unos minutos. Me bajé. No había ni rastro, ni huellas, ni ramas movidas. Caminé unos pasos hacia donde lo vi perderse. Nada. El silencio era denso, absoluto. Solo los grillos y el motor lejano de otro tráiler retumbaban como fondo. Regresé al camión, cerré la puerta y avancé, sintiéndome más nervioso que nunca en mi vida. Repetía en mi cabeza todo lo que había dicho, una y otra vez. Ninguna historia coincidía, nada tenía sentido. Al llegar a la caseta de cobro de Contepec, el encargado me miró raro. ¿Todo bien, jefe?, asentí, aunque debía parecer pálido. ¿Traía pasaje? ¿Perdón? Vi por la cámara que alguien se bajó de su tráiler unos kilómetros atrás, justo antes de la curva de San Mateo. Esa zona está cerrada desde hace días. Hubo un accidente ahí. Un tipo se salió del camino hace una semana y se mató. Nadie pasa por ahí desde entonces. No dije nada, ni siquiera le pedí detalles. Pasé la caseta y no volví a mirar por el retrovisor. Desde esa noche no recojo a nadie. Aunque esté tirado, aunque me haga señas, aunque parezca que lo necesita. Porque aprendí algo muy claro en el camino. A veces, ayudar a alguien puede ser más peligroso que dejarlo solo en la carretera. Y nunca sabrás si quien te pidió ayuda estaba realmente vivo. Nunca fui de contar mis historias. Los traileros tenemos fama de exagerados y uno aprende que es mejor callarse ciertas cosas, sobre todo si nadie va a creerte.
Pero lo que viví aquella madrugada, lo viví despierto, sin drogas, sin alcohol, sin sueños. Y hasta hoy, no hay noche en la que no escuche aquel motor detrás de mí, rugiendo como un mal presagio. Llevo más de 15 años manejando tráiler, la mayoría de ellos recorriendo las rutas del norte, de Monterrey a Torreón, de Saltillo a Chihuahua, pasando por Zacatecas, Durango, a veces hasta Sonora. La soledad es parte del trabajo, igual que el polvo, la mala comida y el insomnio. Pero una cosa es estar solo y otra es sentir que alguien o algo te quiere muerto. Todo empezó en un viaje de carga normal. Me tocó mover equipo electrónico desde una bodega en Apodaca, Nuevo León, hasta una maquiladora en Ciudad Juárez. Salí como a eso de las 9 de la noche, con el tanque lleno, la caja asegurada y un termo de café recién hecho. Me esperaba un trayecto de más de 1000 kilómetros, pero ya me lo sabía de memoria. Al principio todo fue tranquilo. Puse mi playlist de corridos viejos y le metí velocidad controlada. El clima estaba seco, sin luna, y la carretera a Monclova parecía un hilo oscuro que se desdoblaba frente a mí. No había casi tráfico, todo iba normal, hasta que pasé el kilómetro 83. Lo recuerdo exacto porque en ese punto comencé a notar las luces. Primero pensé que eran unos faros lejanos, quizá otro tráiler alcanzándome. Pero luego me di cuenta de que no cambiaban de distancia, como si me siguieran sin querer rebasarme. Miré por el retrovisor. Una camioneta Suburban negra, vidrios polarizados. No tenía placas, o al menos no visibles. Traía una luz extra instalada sobre el techo, de esas que usan los convoyes militares. No me espanté de inmediato. En esas rutas es común ver patrullas, federales, hasta convoys del ejército. Pero algo en ese vehículo no cuadraba. Me seguía demasiado cerca. Y no encendía códigos de policía, ni hacía intento por pasarme. Reducí la velocidad para que me rebasara, pero no lo hizo. Frené un poco más. Nada. Solo mantenía la misma distancia, como si estuviera esperando algo. Fue cuando empecé a sudar, a pesar del clima frío. La radio del tráiler empezó a tener interferencia, un ruido seco, como si alguien estuviera conectando mal una línea. Bajé el volumen y me concentré en el camino, sin dejar de mirar los espejos. La Suburban seguía ahí, como una sombra en movimiento. Unos 20 minutos después, otro vehículo apareció. Esta vez era una pickup blanca, de esas Ram 4000 con doble cabina. Venía rápido desde atrás y en cuanto me alcanzó, se puso a la par mía. Ahí sí me puse nervioso de verdad. Desde el asiento del copiloto me apuntaban con un arma. No era cualquier pistolita. Era un fusil con cargador largo, de los que uno solo ve en videos de guerra. El hombre que lo sostenía llevaba pasamontañas, pero podía ver sus ojos, y lo que vi en ellos me heló. Levantó la mano libre y me hizo una seña. «Oríllate». Lo dijo sin palabras, solo con los dedos. Obedecí. Me salí a la orilla, frenando con cuidado. No quería parecer amenazante, pero tampoco quería quedarme parado como un blanco fácil. El tráiler se detuvo completamente. Los dos vehículos me rodearon, la pick-up adelante, la Suburban atrás. En ese momento no sabía si me iban a bajar o si me iban a rafaguear desde lejos. Me quedé quieto en la cabina, sin moverme. Uno de ellos bajó. Llevaba uniforme táctico, pero sin insignias. Se acercó con paso firme, rifle en mano, y me hizo señas para que bajara el vidrio. Así lo hice. «¿Qué transportas?», preguntó, seco. «Equipos electrónicos», respondí, mostrando los papeles del embarque. No los tomó. «¿Quién te manda?». «Trabajo por contrato. Me contrataron en la empresa de logística. Está todo legal». Me miró en silencio unos segundos. «¿Cómo se llama tu contacto en Juárez?». «No tengo contacto allá. Solo llevo la carga. Me reciben en la aduana de la Maquila. Aquí viene el nombre del encargado», le dije, señalando los documentos. Él no los miró, solo dio media vuelta y caminó hacia la pick-up. Por un instante pensé que se irían, pero entonces abrió la puerta trasera del vehículo y sacó un maldito dron. Lo lanzó al aire y este comenzó a volar por encima de mi tráiler.
Si mientes, te vamos a sacar del camino, me gritó desde lejos. No frenes, no te desvíes, te vamos a seguir. Y así empezó la persecución más larga de mi vida. Arranqué de nuevo, tratando de mantener la calma. No estaba soñando, me estaban siguiendo. No sabía si eran narcos, paramilitares, desertores o quién sabe qué, pero estaban convencidos de que yo no era quien decía ser. El dron se mantuvo sobre mi caja, como un buitre electrónico. La pick-up seguía adelante, marcando la velocidad. La Suburban detrás, yo al centro, como una procesión fúnebre que no sabía quién llevaba el ataúd. Durante las siguientes 3 horas no paré. No podía. Cada kilómetro era una prueba de resistencia mental. El miedo no era solo que me mataran, era que se equivocaran, que pensaran que yo estaba haciéndome el inocente, que me confundieran con alguien. ¿Qué pasaría si de pronto uno de esos locos se hartaba y jalaba el gatillo? Pasamos por varias brechas, caminos donde sabía que podía salirme y esconderme, pero no lo hice. Mi instinto me decía que eso solo empeoraría las cosas. Cada vez que pasábamos por una caseta, ellos bajaban la velocidad y se quedaban atrás, para no ser detectados. Pero en cuanto cruzábamos el peaje, volvían a la misma formación. Al llegar a un retén militar en la entrada a Chihuahua capital, creí que todo terminaría, que al ver a los soldados se detendrían o desaparecerían. Pero no, los rodearon como si no existieran. Nadie los detuvo, nadie los cuestionó. Ahí fue cuando lo entendí. Eran intocables, quizá incluso conocidos. El tipo de convoy que no le rinde cuentas a nadie. Cuando amaneció, mis ojos ardían, pero no me atrevía a parpadear mucho. Las palmas de mis manos dolían de tanto apretar el volante. Ya estaba cerca de Ciudad Delicias cuando, de repente, la pick-up aceleró y tomó la desviación. La Suburban hizo lo mismo. El dron descendió lentamente y regresó a la caja del vehículo delantero. Los perdí de vista en cuestión de segundos. No hubo despedidas, no hubo advertencias, solo desaparecieron. Yo seguí manejando hasta Juárez, directo al punto de entrega. Llegué como a eso de las 9 de la mañana, con los nervios rotos. Entregué la carga, firmaron de recibido y me senté en la banqueta del lugar, temblando. No sabía si había sobrevivido a una amenaza real o si simplemente me usaron para un propósito que jamás entendería. Pero esa noche, cuando dormía en la pensión de choferes, alguien tocó la puerta de mi cuarto. Un sobre, sin remitente. Dentro había una fotografía en blanco y negro. Era mi tráiler, mi rostro asomado por la ventanilla, y una nota que decía: «Gracias por la ruta limpia, no preguntes más». Desde entonces no acepto viajes al norte, ni de día, ni de noche, porque hay caminos que no llevan a ningún lugar, solo al miedo. Me llamo Javier Márquez y llevo más de 15 años manejando tráileres por todo México. He recorrido de punta a punta el país, desde la frontera con Estados Unidos hasta el sureste profundo, cargando desde mercancía industrial hasta víveres para supermercados. Mi vida ha sido el asfalto, los cafés de carretera, los retenes, las fondas que huelen a aceite quemado y los moteles con televisión que aún tiene caja. No soy un hombre supersticioso. Sé que en el camino hay historias de todo tipo, pero siempre las tomé como anécdotas para matar el aburrimiento. Que si el niño que pide ride y desaparece, que si la mujer que se aparece entre la neblina. Tonterías para mantener despiertos a los que llevan muchas horas manejando. Pero lo que me pasó hace unos meses no fue una historia para entretener. Fue algo real. Algo que me persiguió por más de 800 kilómetros y que todavía me hace revisar 2 veces cada vez que me detengo a cargar gasolina. Todo empezó una noche común, saliendo de una bodega en la zona industrial de Guadalajara. Me tocaba llevar una carga de electrodomésticos hasta Villahermosa, Tabasco. Tenía varios puntos de entrega en el camino, así que planeaba detenerme en al menos 3 gasolineras para descansar y cargar combustible. Salí de la ciudad cerca de las 9 de la noche. Tomé la autopista rumbo a Zapotlanejo y de ahí me lancé por la 15D. Llevaba buena música, café en el termo y la cabina limpia,
recién lavada. La noche era fresca, sin neblina ni tráfico pesado. Todo parecía normal. Mi primera parada fue en una gasolinera cerca de La Piedad, en Michoacán. Estacioné el tráiler cerca del área de baños, bajé al Oxxo por una botella de agua y unas papas. Mientras caminaba de regreso al camión, lo vi. Un Tsuru blanco, modelo 90 y tantos, con placas de Jalisco. Estaba estacionado frente a una bomba, con las luces apagadas y los vidrios polarizados. Me llamó la atención porque no había nadie más en la estación y ese carro no parecía estar cargando gasolina. Solo estaba ahí, apagado, como si esperara algo o a alguien. Me pareció curioso, pero no le di mucha importancia. Subí al tráiler y seguí mi camino. Alrededor de las 2 de la madrugada, ya en el estado de Guanajuato, me detuve en otra gasolinera. Era una de esas grandes, con restaurante, tienda y baños limpios. Estacioné como siempre, bajé a estirar las piernas y fui al baño. Al salir, me detuve frente a la tienda para prender un cigarro. Y ahí estaba de nuevo. El mismo Tsuru blanco. Misma pintura descarapelada, mismos rines oxidados, mismas placas de Jalisco. Estacionado justo en el mismo tipo de ángulo, como si copiara la posición de antes. No podía ser el mismo, pero lo era. No había manera de que un carro tan viejo me hubiera alcanzado, y mucho menos que llegara antes que yo, considerando que yo no me había detenido más que una vez y siempre iba a buen ritmo. Pero ahí estaba. Esta vez sí se me encendió la alerta. Miré a mi alrededor, buscando a alguien, algún movimiento. Nada. Todo estaba en calma. Caminé lentamente hacia mi tráiler y al pasar cerca del carro, traté de ver el interior a través del polarizado. No se veía nada, ni luces interiores, ni siluetas, solo oscuridad. Me subí, cerré con seguro y aceleré con el corazón apretado. El Tsuru no se movió. Intenté convencerme de que eran solo coincidencias. Tal vez había más de un Tsuru blanco con placas de Jalisco. Tal vez estaba cansado y comenzaba a alucinar. No quise pensar más. Pero en la tercera parada, ya no hubo espacio para las dudas. Estaba cerca de Córdoba, Veracruz. Llevaba más de 8 horas manejando sin dormir, así que me detuve en una gasolinera conocida, de esas que tienen espacios amplios para tráileres. Era casi de día. Me bajé, pedí un café y me senté en una banca frente al camión. Mientras revisaba el celular, escuché el sonido de un motor apagándose detrás de mí. Giré la cabeza lentamente y ahí estaba, el mismo pinche Tsuru, blanco, polarizado, placas de Jalisco. Esta vez estacionado justo frente a mí, a unos 30 metros, mirando directo hacia donde yo estaba. El café se me cayó de las manos. Me levanté de golpe y caminé hacia el vehículo. Di unos pasos con fuerza, ya molesto. Quería saber qué carajos estaba pasando. Pero cuando estaba a punto de llegar al coche, encendió el motor y se alejó despacio. No a toda velocidad, no como quien huye, más bien como si supiera exactamente cuánto asustarme sin levantar sospechas. Lo seguí unos metros a pie, pero se perdió por una calle lateral. Regresé al camión sin decir una palabra. No le conté a nadie. No sabía cómo explicar lo que sentía. Pasé el resto del viaje tenso, paranoico. Cada vez que pasaba cerca de una entrada a una gasolinera, miraba buscando ese auto. Y aunque no lo volví a ver el resto del trayecto, la sensación de que alguien me vigilaba no me dejó. Entregué la mercancía en Villahermosa y me hospedé en un hotel sencillo a las afueras de la ciudad. Dormí mal. Desperté varias veces con la sensación de que alguien estaba parado frente a la puerta. En el viaje de regreso, decidí no detenerme en ninguna gasolinera de noche. Cargué gasolina durante el día y manejé largas jornadas sin parar. Y durante todo el camino, no vi el Tsuru ni una sola vez. Hasta una semana después. Ya estaba en Guadalajara, descansando en casa. Una mañana, bajé a comprar pan al mercado de mi colonia. Me estacioné cerca de la plaza, compré lo necesario y al regresar a mi coche, lo vi, el Tsuru blanco, estacionado una vez más frente a mi vehículo. Las placas, las mismas. Me quedé helado. Ya no era la carretera, ya no eran coincidencias.
Era algo personal. Tomé mi celular, fingí hacer una llamada y me acerqué con cautela. Esta vez decidí no rodear el coche. Me quedé frente a él y entonces lo vi. Dentro del auto, detrás del volante, había una figura. Un hombre. No pude ver su rostro, pero noté algo. Tenía una gorra negra y no se movía. Estaba completamente inmóvil, con las manos sobre el volante. Me alejé sin correr. Entré a una tienda cercana y llamé a un amigo policía. Le pedí que viniera. Cuando llegó 20 minutos después, el Tsuru ya no estaba. Hicimos una denuncia informal. Di los datos de las placas, la descripción del auto, los lugares donde lo había visto. Mi amigo dijo que era difícil rastrear un auto tan viejo, pero se lo tomó en serio. Me recomendó instalar cámaras en mi casa y no viajar solo por un tiempo. A los pocos días recibí una llamada del mismo amigo. Me dijo algo que me dejó sin palabras. Las placas del Tsuru pertenecían a un auto que había sido reportado como robado hacía más de 5 años. El dueño original había aparecido muerto en un barranco cerca de Colotlán. Desde entonces no he vuelto a ver el Tsuru blanco. Pero cada vez que me detengo en una gasolinera, incluso de día, no puedo evitar mirar a mi alrededor. En cada auto estacionado, en cada sombra tras los cristales. No sé quién era ese hombre. No sé por qué me seguía, pero estoy seguro de algo. Él quería que supiera que me vigilaba, que podía alcanzarme aunque recorriera medio país, que el camino, por muy largo que sea, no siempre te lleva lejos de lo que te persigue. Y eso, más que cualquier leyenda, es lo que todavía no me deja dormir tranquilo. Yo no era nuevo en la carretera. Llevaba casi 12 años manejando tráiler en rutas largas, de esas que cruzan estados enteros y te hacen ver el sol salir y ocultarse desde el parabrisas. Mi nombre es Rafael Escalante, tengo 47 años, y si algo sabía con certeza antes de esa noche, era que no hay peor enemigo para un trailero que el cansancio. Pero lo que viví en la libre rumbo a Zacatecas, por un tramo sin señal cerca de Sombrerete, no tuvo nada que ver con estar desvelado. Fue real, o al menos tan real como todo lo que vino después. Eran las 2 de la madrugada. Había salido de Querétaro casi a mediodía con una carga de refacciones para maquinaria agrícola. Iba solo. Mi plan era avanzar lo más posible esa noche y dormir un rato en un paradero seguro que conocía por Fresnillo. Hasta ahí, todo iba como siempre. Carretera recta, música norteña bajita para no dormirme, termo con café cargado y mi camión respondiendo como debía. Fue justo después de pasar un retén militar vacío, a la altura de un tramo desértico antes del entronque a Sainalto, cuando mi celular marcó sin servicio. No era raro. Esa parte siempre ha tenido mala señal. Lo que sí me pareció raro fue no ver a ningún otro vehículo en casi 20 minutos. La carretera estaba en buen estado, eso sí, pero de un momento a otro noté algo raro en los espejos. Un par de faros aparecieron de la nada, acercándose rápido. No era normal que alguien viniera a esa velocidad. Pensé que sería una camioneta o algún coche que se le fue la mano con la velocidad. Me abrí un poco a la derecha para que pasara, pero no pasó. Se pegó a mi defensa trasera como si me empujara. Empezó a jugar con las luces, me daba destellazos con las altas y luego apagaba completamente. Pensé que estaba drogado o que se trataba de algún tipo con complejo de macho buscando pleito. Le subí al radio, aunque no había frecuencia, y esperé que se aburriera. Pero no se fue. Pasaron unos 5 minutos así, hasta que sentí el primer golpe. Fue leve, pero real. Me dio por detrás, directo a la defensa. No lo suficiente para hacerme perder el control, pero sí para hacerme saber que no era un accidente. Miré por el espejo. Era un sedán negro, modelo reciente, sin placas. Iba tan pegado que casi podía sentir su motor a través del chasis del tráiler. No tenía a dónde hacerme. El tramo era de doble sentido, pero sin acotamiento amplio. Lo más que podía hacer era reducir la velocidad y tratar de ver si el tipo se adelantaba. Pero en vez de pasarme, volvió a chocar. Esta vez con más fuerza. Solté una maldición y pisé el acelerador.
El tráiler rugió y empecé a tomar velocidad. Por un instante pensé que se quedaría atrás, pero no. El desgraciado también aceleró. Me alcanzó y esta vez se fue hacia un costado, como queriendo meterse debajo del remolque. Iba a matarse. Iba a matarnos. Toqué el claxon con todo lo que tenía. Las luces del tráiler iluminaban el camino frente a mí, pero él se mantenía en el punto ciego, como un animal acechando. A los pocos segundos lo vi salir disparado hacia la izquierda, rebasando por el carril contrario. Respiré aliviado. «Pinche loco», murmuré, bajando la velocidad. Pero el alivio duró poco. Cuando me rebasó, se detuvo en seco a mitad del camino. Frené con todo, haciendo rechinar las llantas del tráiler, el volante vibrando con fuerza entre mis manos. Logré detenerme a unos metros. El sedán no se movía. Las luces traseras encendidas, la silueta del conductor apenas visible. Bajé un poco la ventanilla y traté de gritarle algo. Ni se inmutó. Entonces abrió su puerta lentamente y bajó. Era un hombre alto, delgado, con el cabello alborotado y una chaqueta negra. Caminó hacia mí, sin prisa, con una linterna en la mano. No me gustó ni tantito. Saqué el bat que siempre cargo detrás del asiento, abrí la puerta con cuidado y bajé. El viento seco del desierto me golpeó en la cara. «¿Qué chingados te pasa?», le grité. No respondió. Siguió caminando hasta quedar a unos 3 metros de mí. Me apuntó con la linterna directo a los ojos. Tuve que entrecerrarlos por el resplandor. «¿Qué quieres?», insistí, el bat firme en la mano. «Tú traes algo que no es tuyo», dijo, con una voz calmada, casi serena. «Estás loco, güey. Yo llevo refacciones. ¿Quieres ver la guía? Te la enseño». El tipo dio un paso más. «No es la carga, es el camión». Mi corazón empezó a latir más rápido. No entendía nada. ¿Qué quería decir? ¿Estaba drogado? ¿Era un intento de asalto? ¿Iba a jalar un arma? «Lárgate, no quiero problemas», le advertí. Entonces se rió. No fue una carcajada, fue una risa seca, sin emoción. «Ya tienes problemas». Se dio la vuelta, caminó de regreso a su coche y subió de nuevo. Pensé que se iba a largar, pero en vez de eso, puso marcha atrás. Lo vi venir. Corrí al tráiler y me subí justo cuando impactó su coche contra el frente del vehículo. El golpe fue fuerte, pero el tráiler aguantó. Encendí el motor y giré el volante. El coche retrocedió, se alineó y volvió a avanzar directo hacia mí. Me fui de reversa hasta que logré rodearlo y lo dejé atrás. Por el espejo lo vi dar vuelta y volver a seguirme. Iba desquiciado. Durante los siguientes 20 minutos intentó chocarme varias veces más. No importaba lo que hiciera. Cada intento era más violento, más temerario, hasta que, de repente, desapareció. Lo perdí del retrovisor. Miré por todos lados, pero no había rastro de él. No paré. Seguí avanzando sin detenerme, hasta que finalmente vi un letrero de gasolinera a 20 kilómetros. Un lugar donde sabía que podría estar seguro. No me atreví a usar el celular, seguía sin señal, pero sabía que si llegaba ahí, habría gente, luz, algún testigo. Y entonces lo vi otra vez. Apareció de frente. Estaba esperando en una curva, con las luces apagadas. No lo vi hasta que estuve a unos metros. Giré con todo lo que pude y logré evitarlo. Él también se movió, tratando de bloquearme, pero terminé derrapando y saliéndome a la orilla de grava. El tráiler quedó a medio camino entre el pavimento y el monte, inclinado, pero sin volcarse. Me temblaban las manos. El coche negro se detuvo frente a mí, y por primera vez sentí que algo en sus movimientos ya no era normal. El hombre bajó otra vez, y esta vez llevaba algo en la mano. Parecía un tubo o una palanca. No esperé. Me bajé por la puerta del copiloto y corrí hacia el monte. Me oculté entre los mezquites y las piedras. Lo vi pasar junto al tráiler, buscarme con la linterna. Caminó alrededor, revisando, pero no me encontró. Estuve ahí, en silencio, casi media hora, hasta que vi que regresaba al coche. Y se iba. Cuando estuve seguro, volví a la cabina. Intenté encender el camión, y para mi fortuna, arrancó.
Avancé despacio hasta recuperar el control. Los 20 kilómetros hasta la gasolinera los hice con los ojos pegados a los espejos. Llegué a las 4:15 de la madrugada. Los empleados me miraron raro. Pedí un café, pedí prestado un teléfono y llamé a mi jefe. Luego hice el reporte. Nadie supo decirme nada sobre el coche negro. Las cámaras de la estación no alcanzaban a captar el tramo donde ocurrió todo. No había testigos, solo yo. Después de eso, no volví a cruzar por ese tramo de noche. La policía nunca encontró al conductor. Revisaron el tramo en los días siguientes. Ni cámaras, ni testigos, ni evidencia más allá de unos pedazos de pintura negra en mi defensa. Alguien mencionó que en ese mismo tramo, otro trailero había sufrido un accidente meses antes por culpa de un coche que lo sacó del camino. También sobrevivió. También describió un sedán sin placas. Nunca encontraron al agresor. Muchos dicen que era un ladrón frustrado, otros que estaba loco. Yo no tengo respuestas, pero si algún día pasas de noche por ese tramo entre Sombrerete y Sainalto y ves un sedán sin placas detrás de ti, no frenes, no hables, no te bajes, sigue manejando, directo hasta donde haya luz, o podría ser el siguiente. Siempre he dicho que en la carretera hay más monstruos con uniforme que en las leyendas de los pueblos. Me llamo Joaquín Ramírez. Llevo más de 15 años manejando tráiler, transportando mercancía de norte a sur. Me sé de memoria las curvas del Libramiento de Querétaro, los topes escondidos en la México-Cuernavaca y los vados de la Libre hacia Veracruz. Pero lo que viví hace unos meses en una inspección de rutina en San Luis Potosí, eso todavía no se me borra. Era un jueves. Recuerdo bien porque mi esposa me había dicho en la mañana, apúrate, que el viernes no quiero verte trabajando. Había salido de Nuevo Laredo a las 5 de la mañana, con una carga de productos electrónicos para una bodega en Toluca. Todo el papeleo estaba en regla. Había cruzado 2 retenes de la Guardia Nacional sin problema, saludando, enseñando la factura, pasando como siempre. Iba por la carretera federal 57, poco antes de entrar a un tramo solitario entre Matehuala y San Luis, cuando vi a lo lejos una camioneta blanca con torreta. Tenía pintado Policía Federal en letras negras, aunque me pareció raro que estuviera estacionada en un punto donde no hay caseta, ni retén, ni siquiera sombra. Apenas disminuí la velocidad, el agente me hizo señas con una tabla en la mano. No quise parecer sospechoso, así que me orillé. El tipo era alto, piel morena, pelo muy corto, casi rapado. No traía placa visible, solo el uniforme con el nombre A. Cortés bordado en el pecho. No era alguien que recordara de otros retenes, y uno con los años ya reconoce caras. Me pidió documentos con un tono más seco que los demás. Buenas tardes. ¿Nombre? Joaquín Ramírez, oficial. Aquí están los papeles de la carga y mi licencia federal. ¿Sabe que se va a revisar su unidad? No me lo dijo, me lo escupió. Asentí porque no tenía nada que ocultar. Baje, vamos a hacer revisión completa. Me bajé, dejando el motor encendido por seguridad, como nos han enseñado. Cortés dio la vuelta por detrás del tráiler. Yo lo seguí, sin saber que en ese momento se estaba gestando una pesadilla. Cuando abrió la puerta del compartimento trasero, lo noté nervioso. Tenía los ojos inquietos. Revisó las tarimas de cajas selladas y al poco rato me dijo, ¿puede explicarme esto? Sacó una bolsa de plástico transparente, tamaño mediano. Dentro, lo vi de inmediato, una especie de polvo blanco, empaquetado como lo hacen los narcos en las noticias. No supe qué decir. Me congelé. ¿Esto qué es?, me insistió, sin siquiera dejarme responder. Lo encontré entre las tarimas. ¿Usted sabía que transportaba esto? Claro que no. Eso no estaba ahí cuando cargué en la bodega. Revise el inventario, los sellos. Yo no metí eso. Mire, señor Ramírez, está en un problema. Esto ya es asunto federal. Yo no podía creerlo. La bolsa no era parte de la carga. Me temblaban las piernas. Él lo sabía. Yo lo sabía. No era una droga que yo trajera, pero en ese momento todo lo que dijera podía sonar a mentira.
Sacó su radio, fingió hablar con alguien. Yo solo lo miraba, sintiendo que el corazón se me salía. «Van a venir por usted», dijo luego, con una calma que me puso más nervioso. «Pero podríamos evitar que esto escale si usted coopera». Allí supe que todo era un montaje. ¿Qué significa cooperar? Usted trae mercancía cara. Yo puedo hacer que esto no llegue a manos del Ministerio Público. Si coopera con 15,000 pesos, ahorita. No tengo esa cantidad. ¿Cuánto trae encima? Menos de 3,000. Y una tarjeta. La tarjeta no sirve. 15,000. O lo entrego. Respiré hondo. Ya había escuchado historias parecidas, pero nunca pensé que me pasaría. Le pedí permiso para hacer una llamada, fingiendo que iba a hablarle a alguien que me hiciera el paro con dinero. Lo hice para ganar tiempo. Marqué a mi esposa. Le dije solo esto. «Oye, llama al abogado». Me paró un federal que no es federal. «Estoy en el kilómetro 147. Te marco en cuanto pueda». Cortés me miró raro. Colgué y fingí frustración. No me contestó. «Mire, ¿no se puede negociar? Si no trae el dinero, vamos a tener que proceder». El tipo ya no tenía prisa. Caminaba como si estuviera en su casa. Me hizo abrir la cabina. Revisó bajo el asiento. Me pidió que sacara mi maleta. Vi cómo revisaba mi ropa interior con descaro. En ese momento, supe que no estaba solo. A unos 30 metros, un segundo sujeto bajó de la camioneta. Venía vestido de civil, pero con un chaleco táctico. Llevaba una mano en la cintura, como quien se sabe armado. Se acercó sin decir palabra. Cortés solo asintió con la cabeza y el otro se quedó vigilando. «Te voy a dar una salida, Ramírez, pero es ahorita». Me arrinconó entre la puerta de la cabina y la caja. Le dije que podía conseguir el dinero si me dejaba ir al cajero más cercano. Me dijo que no, que tenía que ser ahí. Le mostré la billetera, lo poco que tenía, y se burló. «¿Crees que esto es un juego?». Fue entonces que escuché el sonido de un auto aproximarse. No era un tráiler, sonaba más pequeño. Cortés se puso tenso. El segundo sujeto se alejó discretamente hacia la camioneta. El auto que se acercaba era un Nissan Versa gris. Frenó de golpe. Bajó un tipo con camisa blanca y una carpeta en la mano. «Buenas tardes. ¿Qué sucede aquí?», preguntó el nuevo, con voz firme. «Revisión de rutina, señor. Procedimiento estándar», respondió Cortés. El tipo del Versa sacó una identificación. No alcancé a leerla bien, pero dijo con autoridad: «Yo soy de Asuntos Internos. Tenemos reporte de una patrulla falsa operando en este tramo. Usted, ¿cuál es su clave de agente?». Cortés no respondió. Solo miró al otro. En ese instante, el de civil subió de nuevo a la camioneta. Cortés intentó disimular, pero el tipo del Versa se le acercó. «¿Por qué no me da su número de placa? ¿O el de su patrulla?». Todo fue rápido. El otro arrancó la camioneta y se fue a toda velocidad. Cortés intentó seguirlo, pero el del Versa sacó una pistola y le gritó que se detuviera. El supuesto agente dudó un segundo, luego salió corriendo hacia el monte. El del Versa no lo persiguió. Me dijo: «No vale la pena. Si nos metemos tras él, perdemos tiempo. Ya tenemos las placas». Me temblaban las manos. No entendía bien qué estaba pasando. «¿Usted es policía?», pregunté. «No, soy investigador privado, contratado por una empresa de transporte. Usted no fue el primero. Han hecho esto al menos 6 veces este mes. Plantan droga, piden dinero, y si te niegas... Bueno, hay quienes no han aparecido». Me explicó que llevaba semanas siguiéndolos, que usaban patrullas clonadas y que solo operaban de noche o en tramos con poca señal. «¿Qué hago ahora?», le pregunté, sintiendo que el suelo se me iba. «Denúncielo. Voy a declarar también. Tengo grabaciones. Pero necesita ir ahora a una estación. No puede quedarse solo. Te estaban usando para algo más grande». Me escoltó hasta una estación de policía estatal, donde declaré lo sucedido. Me quedé ahí 4 horas. Revisaron la carga, constataron que la bolsa no tenía huellas mías. Lo más probable, me dijeron, era que fuera talco, solo para intimidar.
Esa noche dormí en una pensión para traileros a las afueras de San Luis. No comí, no pude pegar el ojo, solo pensaba en todo lo que pudo haber salido mal. Desde entonces, siempre reviso mi caja antes de salir, incluso si ya fue sellada por la bodega. Siempre llevo un rastreador personal y comparto mi ubicación cada hora. Porque aprendí algo. En la carretera, el uniforme no siempre significa protección. Y a veces, los verdaderos monstruos no tienen colmillos ni garras. Solo una placa falsa y una sonrisa segura.